Estamos de regreso en edición nocturna y estamos hablando con tres distinguidos economistas dominicanos. El tema casi olvidado de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Doctora, al final del segmento anterior... Es que estábamos hablando de la necesidad del desarrollo institucional y de poner en ejecución las metas y los objetivos que se planteaban en esa perspectiva. Pero entonces, en lo que ustedes hablaban, yo pensaba, bueno, es que el eje articulador no es precisamente el problema institucional. En mi visión, el problema articulador es la producción. Y es que lo institucional no es en abstracto, es decir, son las personas. Y si las personas no tienen el nivel de comprensión, si las personas no tienen el nivel de compromiso, si las instituciones no pueden funcionar. Entonces parecería urgente crear el marco en el cual esas cosas son posibles. Y no puede ser con los niveles que tenemos de comportamiento de la economía, de la distribución de la riqueza, la ley de estrategia no se lo debe la Constitución está por encima. Pero quiero terminar mi punto diciendo, sí, pero es que el orden institucional fue fruto de la reforma constitucional que se hizo la estrategia. Y se viola la Constitución. Por Bueno, los mismos políticos. se viola cuando no se cumple. Correcto. Ahora observamos que revisando la evaluación de la estrategia, ni siquiera ha llegado a un 30%, un poquito más de un 30% Ahora, es lo que se ha alcanzado. Se tiene entendido. Entonces, eso es una violación a la ley, es verdad. Pero se tiene entendido que la Estrategia Nacional de Desarrollo, en síntesis o en sustancia, es un marco regulador de todas las decisiones que se puedan tomar en el futuro, ¿no? Y a mí me sorprende mucho la incapacidad que tenemos aquí en el país y no puedo culpar solo a los gobiernos, ¿no?, que hemos tenido, sino también a todas las fuerzas vivas de la nación, es decir, la incapacidad para formular compromisos, que es lo más importante. Irlanda, por ejemplo, que lo pongo siempre como ejemplo, en medio de una guerra civil, una de las más cruentas de los últimos 100 años, se dieron cuenta la clase política de que llegó el momento de ponerse de acuerdo en lo fundamental. Y preservando las diferencias, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que avancemos en lo institucional y en lo económico, en lo material, preservando las diferencias, porque no queremos unanimidad. Yo detesto la unanimidad, porque es la antesala de la tiranía. Te puedo dar ejemplos en Latinoamérica, y perdone, Perú y Chile. Sí. Son ejemplos donde hemos tenido sucesiones de partidos políticos, hemos tenido crisis en Perú. Sin embargo, hay respeto por las políticas económicas trazadas y son ejemplos. Para mí son las dos economías, sin duda alguna, más admirables con todos sus defectos, dentro de América Latina. La nuestra es la que tiene un nivel de crecimiento más sostenido. Y no se nota. Pero es que pensé que hablar de como en Chile y en Perú. Hay que hablar de crecimiento económico. No se nota. ¿Por qué no se nota? Porque no se perciben los indicadores sociales y de la misma economía más amplio que el crecimiento del Bueno, la FAO acaba de decir en un informe que este país ha sido exitoso en combatir la pobreza rural. Sin embargo, no es puesto de ejemplo, nadie viene a copiar políticas públicas de acá. Nosotros tendríamos que copiar políticas pero no públicas somos una universidad tampoco. Sí, no, sí, sin pero embargo, cuando funcionan las cosas, la usamos de modelo en otro país cuando funcionan. Entonces, si nosotros fuéramos tan creativos y tan efectivos, pudiéramos también ser un modelo. Pero, perdóneme, yo quiero decir algo. Creo que no lo somos. Yo quiero decir algo. En realidad, el hecho de que en la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, el eje 3, como ya me ha planteado el compañero, es precisamente el sistema productivo. Pero es que el sistema productivo es fundamental y eso no es una condición sine qua non solo para el igualitarismo, como usted dice, no, es que la economía tiene que tener un impacto que se sienta en las otras dimensiones. Y le digo, yo pienso que el problema de la institucionalidad es que de entrada tenemos una población incapacitada. Nosotros, pienso, incluso en la universidad tenemos un gran desafío ahí. Aquí la gran tarea es elevar un poquito el nivel de comprensión, porque cuando la gente entiende, no solamente se compromete y hace efectivo todo el proceso, no solo por el igualitarismo, sino por el progreso también de toda la sociedad y del país. Porque, lo que pasó, por ejemplo, en el Pacto por el 4%, es un ejemplo de que es posible. Pero la comprensión de la que usted habla se da y se imparte en las escuelas, en todos los niveles, comenzando por la primaria, la secundaria y después las universidades. Bueno, es que si lo hubiésemos logrado, yo pienso que tuviéramos las instituciones que funcionan, porque son las personas las que lo hacen funcionar. Parecería que a pesar de ese esfuerzo
que hacemos masivo y del cual incluso yo también formo parte, constituye todavía un gran desafío. Y nosotros ahí tenemos una gran tarea todavía pendiente. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos que en el mediano o largo plazo, en la búsqueda de realmente de los objetivos que nos hemos trazado como nación, con la Estrategia Nacional de Desarrollo, podamos lograrlo? ¿En qué tiempo? ¿Qué debemos hacer para hacerlo? Mira, yo creo que se necesita, ella hablaba del 4%, se necesita empoderamiento ciudadano, de la estrategia en sentido general, de las políticas públicas en sentido general. Exigir a los partidos políticos, que son en definitiva sus representantes quienes van a gobernar, que miren para la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no es una camisa de fuerza y tiene debilidades, no hay duda, pero establece que el famoso plan plurianual de 4 años, de manera que ahí cabe el programa de cada partido en particular, y que debe ser evaluado incluso al final del periodo, de cada periodo. Ahora Danilo, cuando termine en junio o en julio del 2020, según la ley... En agosto. No, en julio debe de rendir, según la ley, debe de rendir cuenta de qué ha ocurrido en esos 4 años y cuáles objetivos y metas de la estrategia se han cumplido y enviarlo eso incluso al Congreso. De manera que se necesita empoderamiento. Lo del 4% fue un empoderamiento de este ciudadano. Y mira, y casualmente es el único pacto que se ha cumplido, vamos a decir, o que se ha formulado. Se ha tratado de materializar. ¿Qué dificulta el avance hacia el pacto eléctrico? Porque tengo entendido que el orden ahí en la aprobación es fundamental, porque el pacto eléctrico va a incidir en el pacto fiscal, ¿no? Definitivamente incide en las finanzas públicas. Cuando tú tienes déficit, más bien necesitas transferencias corrientes del gobierno central para cubrir los déficits. De cerca de 28 mil millones, óigame, eso es una cosa fuerte. Estamos hablando, podemos hablar de 500, 550 millones de dólares al año. Pues definitivamente necesitas resolver ese problema. El tema sería la despolitización del sector eléctrico. Y eso no ha sucedido. Ahora tenemos la GEDE, se hizo una reforma, hay que referirse a la reforma que hubo a finales de los 90. Nosotros tuvimos en ese momento, y la tenemos todavía porque está vigente, una ley de electricidad muy buena, que da la casualidad que en Guatemala adoptaron una muy similar a la nuestra. O sea, el marco institucional regulatorio de Guatemala es similar al de la República Dominicana. Guatemala ahora exporta electricidad en Centroamérica y nosotros perdemos electricidad, el 30% aproximadamente. Hay una de las sedes que es superior al 35% sus pérdidas. ¿Te refieres a la red? Me refiero... No, ¿a la red No, me refiero a la distribución de lo que se compra y no se factura. O incluso lo que se factura, hay una parte, es muy baja, es cierto, porque el dominicano cuando paga es buena paga, definitivamente. Ahora, hay una parte que se pierde que no es técnicamente, sino simplemente una electricidad que se va. Yo creo que hasta que no resolvamos, Miguel, esos temas, no resolvamos, tengamos la voluntad política de resolver ese tema, despolitización, y que ya no ahora mismo es la parte de distribución, ahora llegó a la parte de generación. Pero en la psique nacional hay todavía latente algo que proviene de la era de Trujillo. Por ejemplo, para la gran mayoría del pueblo dominicano, yo no he hecho encuestas, quizás no se ha hecho una encuesta como eso, pero la oportunidad que uno tiene de conversar con diferentes gente de diferentes estratos sociales del país, uno se da cuenta de que una parte importante de la población dominicana, y ahí está el kit del asunto, ¿no?, entiende que bienes como el agua y como la electricidad son bienes sociales y no bienes económicos. Y yo creo que eso es el problema, y eso es lo que muchas veces los gobiernos no se preocupan por la estabilidad financiera. Pero es parte del clientelismo y del populismo, eso es lo que quiero decir, que no permite los avances que están incluidos entonces en la gente, en la ley como de son bienes sociales, de mucha gente cree que la electricidad tiene que ser gratuita y el servicio de agua potable tiene que ser también gratuito. Bueno, pero hay otro elemento que hay que agregar ahí, que no es solamente que hay una población incapacitada para pagar y que hay un problema de producción y que hay un problema de generación. También hay una lucha, no podemos dejar de decir aquí, hay una lucha intergrupal, ¿verdad?, de intereses que también impide acuerdos, porque de alguna manera
cuando se hace un acuerdo, las partes tienen que una ceder en algunos aspectos y ganar en otras. Entonces hay algunos intereses que han impedido también que se llegue a acuerdo, en el cual ahí puede haber un funcionamiento. Pienso yo que lo relevante, el problema del pacto eléctrico, es que históricamente el ejemplo del desarrollo, el elemento que indica desarrollo es el uso de la energía. Y entonces la energía es fundamental. Entonces, si no se resuelve ese problema, no solamente va a tener problemas con lo del pacto fiscal y de las otras variables económicas, sino del proceso productivo mismo. Ahora, mismo. Cuando aquí se habla de que muchas cosas no se consiguen por falta de voluntad política, me parece a mí que esta sociedad que habla de falta de voluntad política no aceptaría nunca que un gobierno dijera, por ejemplo, bueno, el tema eléctrico es un tema fundamental para la República Dominicana. Pónganse de acuerdo los intereses particulares. 6 meses, 7 meses, 8 meses. Si al cabo de ese plazo no se ponen de acuerdo, bueno, esto es lo que va. Porque para eso hay gobiernos, ¿no? También. Pero es que hay una normativa, hay porque una usted ley. No quiere saber de la dictadura, no puede ser así. No, pero un consenso, pero llega un momento... ¿Por qué no convencemos a la población de que ella se empodere como Bueno, pero está bien, pero el empoderamiento es parte. Lo que me quiero referir es que cuando los intereses intervienen e impiden, obstaculizan la ejecución de un proyecto para el bien común, para eso están los gobiernos, no es que le impongan, pero dice, yo le doy un plazo, pónganse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos a eso? No, ¿cómo vamos a renunciar a eso? Me permite, yo quiero reiterar, por si no quedó claro, aquí tenemos una ley que no se cumple de electricidad. Empecemos a cumplir la ley, empecemos por la institucionalidad y yo creo que ahí sería el cambio en el sistema eléctrico. Bien, tenemos que hacer otra pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros. Aquí en Edición Nocturna estamos hablando sobre un tema muy sensible y aparentemente parecía tan fácil y había alrededor de él tanto acuerdo que nos olvidamos de él y todo se fumó. La Estrategia Nacional de Desarrollo. Regresamos después de ella, de las pausas. Continúen con nosotros en Edición Nocturna.